Amigos y amigas, mi nombre es José Manuel Álvarez y bienvenidos a otro espacio Mensaje del Cielo y hoy con el tema la fe. La Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O en el lenguaje actual dice confiar en Dios es estar totalmente seguros de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¿Por qué crees que existe el viento si no lo puedes ver? Porque lo puedes sentir. Así mismo pasa con las cosas de Dios. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? A través de la palabra, que es la Biblia, a través de la oración, a través de una prédica, de una alabanza, a través de una consejería o de un consejo de un amigo sabio. Y Dios tiene muchas maneras de hacerse sentir. Puedes sentirlo en un momento de lloro, puedes sentirlo en un calor en tu cuerpo, puedes sentirlo como si estuvieras borracho, no de alcohol, ¿no? Puedes sentirlo en un momento de risa o puedes sentirlo en un temblor en tu cuerpo, gracias por medio del Espíritu Santo. Acompáñame a leer en tu Biblia Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La fe no viene de ninguna parte ni de ninguna religión. La fe es única, absoluta y exclusivamente de Dios, no hay más. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hijo de Dios, cuando tú no tienes fe, la Biblia se vuelve un libro más. Cuando tú no tienes fe, la oración se vuelve un monólogo. Cuando tú no tienes fe, la prédica se vuelve una charla motivacional. Cuando tú no tienes fe, un ayuno se vuelve una dieta. Una vigilia en un trasnochón y una adoración en una simple canción. La fe es lo único que nos sustenta. La fe es lo único que nos sostiene. La fe es lo único que nos mantiene firmes en nuestra relación con Dios. Una oportunidad para la fe es una oportunidad para que crezcamos en nuestra dependencia con Dios. Bueno, ¿cómo aplico la fe? Santiago 2:17 dice, también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Les doy un ejemplo. Hay personas que están en la casa y no tienen un trabajo y le piden un trabajo a Dios como si el Señor fuera a tocar en la puerta de la casa, a decirle, a ir a trabajar a un banco o de gerentes en algún sitio. No, la fe es que yo hago lo natural y Dios hace lo sobrenatural. ¿Qué haces tú? Que Dios no lo hace por ti. La hoja de vida la lleno, Minerva 1003, azul, blanca, rosada, la que quieras. La llenas y la envías. ¿Qué hace Dios? Que tú no puedes hacer, que en medio de esas 10.000 hojas de vida, Dios saque la tuya. Eso es fe. Obviamente tiene que ser una fe muy bien aplicada, porque tú no puedes estar pidiéndole al Señor un carro BMW de 120 millones ganándote un mínimo. No es que es por fe que el Señor me lo va a dar. Vas a estar toda la vida esperando ese carro. Vas a perder la fe. Más bien, me pongo a estudiar. Estudio ingeniería, estudio medicina, arquitectura. Que cuando me gradúe, ese estudio me pueda dar ese carro y mucho más. Por eso debemos aplicar muy bien la fe. Miren, cuando Dios te da una motivación, una revelación, está listo para dar el primer paso, pero hay un problema con la motivación, que la motivación no dura todo el tiempo. La motivación se aplaca, sube como palmera y baja como coco. ¿Cuánto va a durar tu motivación? La lección básica, en no creer o en no vivir simplemente por motivación más allá de una emoción, está justamente en la obediencia a Dios. Y esto le pasó precisamente a Abraham. Génesis 17 dice, entonces Abraham le dijo a Sarai, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. ¿Qué hizo Abraham? Se desmotivó, empezó a cometer imprudencias, empezó a echarle demasiadamente a las cosas y dejó que su esposa decidiera por él.
le dio un consejo que no era para nada sabio. Estaba perdiendo la fe. Y lo tremendo es que Dios le había hablado a Abraham cara a cara. Génesis 17:17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Usted se imagina Sara de 90 años, embarazada, viejita, cacreta? ¿Usted se imagina en este momento a su abuelita en embarazo? Tremendo, ¿no? Y sin embargo Dios le concedió el deseo a Abraham y a Sara con su hijo Isaac. Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dios cumple su promesa en el tiempo señalado. ¿Cuál es el tiempo señalado por Dios? Es un tiempo que no depende de tu tiempo. Es un tiempo que depende mucho de ti y de tu madurez. ¿Cuándo es el tiempo señalado? El tiempo señalado es cuando entendemos cómo funciona la fe. O sea, el tiempo señalado depende de ti. Pero, hijo de Dios, la madurez no depende de tiempo. La madurez no depende de cuántos años lleves en una iglesia. La madurez espiritual depende de cuánto tú te muevas a crecer en la fe. Santiago 5:15 dice, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y él si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Por eso le digo, ¿quién fue el padre de la fe? Abraham. Pero a Abraham le tomó 24 años aprender la lección. Tremendo, ¿no? Ojalá a nosotros nos toque esperar tanto tiempo. No nos podemos dar el lujo de perder 24 años, 15, 10 años aprendiendo la lección básica de la fe. Hijo de Dios, la fe influye en cada aspecto de nuestra vida, nuestros logros, y en que nos convertimos hoy lo define la fe, sea cual sea nuestro rumbo o la dirección que tomemos. La clave es la fe, y todos tenemos cierto grado de fe, seamos creyentes o no. Muchas personas depositan su fe en cosas que no son correctas y terminan decepcionándose. Pero cuando nos ponemos la fe en Dios, mediante su Hijo Jesucristo, nuestra vida se llena de entusiasmo y experimentamos esa sensación de éxito, de triunfo, aunque pasemos por diferentes pruebas en nuestra vida. La diferencia es que ahora andamos con Dios. Tenemos su presencia, su poder, su ayuda para enfrentar cualquier cosa, cualquier obstáculo que nos suceda. Amigos, amigas, gracias por dejarme colocar una semilla en tu corazón. Dios los bendiga. Hasta la próxima.